Muy buenos días. Este video es un complemento a la temática de tratamiento básico de datos. Bienvenidos. Previamente habíamos hablado de la importancia de descartar datos anómalos o sospechosos cuando tenemos una serie de datos que han sido obtenidos a partir de un experimento efectuado sobre el mismo analito, por ejemplo. De manera general, ¿cómo podemos reconocer cuando un dato no es coherente o no hace parte de una serie de datos? Pues debemos sospechar de él. Hay varias estrategias para establecer estadísticamente si debe o no descartarse y el test Q o test de Dixon nos ayuda a decidir ese contexto. En principio, el primer paso sería pues tener un conjunto de datos. Si de este conjunto de datos sospechamos que el número más grande, 137,8, no es coherente o no sigue la tendencia, podemos aplicar el test. ¿Cómo? En primera instancia, nos piden que se ordenen los datos de menor a mayor. Aquí lo tenemos listados de menor a mayor. Siguiente paso en el test de Dixon. Calcular un coeficiente o un parámetro que se llama Q calculado aplicando la siguiente ecuación. Divergencia sobre recorrido. ¿Pero qué es la divergencia? La divergencia es la resta entre el valor del cual yo estoy sospechando y el valor más próximo al haber sido ordenados de menor a mayor. Gráficamente tendríamos que si estoy sospechando de 137,8, la divergencia va a ser la resta entre este dato y su vecino más próximo, que es 131,4, dando el valor o el resultado de 6,4. Esta es la divergencia que irá en el numerador del coeficiente llamado Q calculado. Pero bien, en el denominador nos hablan de un recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es el rango o la dispersión máxima entre todos los datos, que se obtiene al hacer la resta entre el dato experimental más grande menos el dato experimental más pequeño. En el caso particular es 9. Reemplazando entonces esto en la fórmula de Q calculado, encontramos que es 6,4 dividido 9 y eso nos da un cociente igual a 0,71. El siguiente paso en el test de Dixon es hacer una consulta de una tabla que ya ha sido previamente organizada por los autores expertos en estadística y hay diferentes porcentajes de probabilidad o de confianza en los cuales ellos nos exponen estos valores de Q. Y esos valores, como vienen de una tabla, se llaman Q tabulados. El valor de Q depende del número de datos experimentales al cual estemos haciendo el análisis de descarte de datos. En el caso particular, extraje esta tabla de la literatura y encontramos que dependiendo del número de datos, aquí llamados observaciones, y a un nivel de confianza del 90%, pues vamos a tener unos datos específicos. Como en el ejemplo que estamos manejando son 5 datos, pues entonces para 5 observaciones el valor de Q reportado en la literatura o Q tabulado es 0,64. Con esta información podemos proceder al siguiente paso del test de Dixon y es comparar numéricamente el valor de la Q que se calculó con la fórmula versus la Q que reporta los autores estadísticos en la literatura. Si la Q calculada es mayor que la Q tabulada, el valor sospechoso debe descartarse. Pero si lo contrario es que la Q que yo calculé es menor a la Q reportada en la tabla, este valor no puede descartarse. En el ejemplo propuesto, el Q calculado para el dato más grande daba 0,71 y el tabulado es 0,64. Como 0,71 es un número mayor a 0,64, la conclusión es que el dato 137,8 sí debe descartarse. Pero ahora bien, ¿será que también podemos sospechar del dato más pequeño de la serie, 128,8? Es mi tarea propuesta para ustedes en este video, pero quiero recordarles que el test de Dixon únicamente permite descartar los datos de
límite inferior y el límite superior de la serie cuando se ordenan de menor a mayor. No podemos sospechar de los datos del medio. En este caso, podemos sospechar de 137,8, que ya se vio que es descartable, pero ahora los invito a hacer el análisis de que si el dato menor 128,8 también debería descartarse. El rango o recorrido sigue siendo 9, pero en este caso la divergencia pues se va a calcular del dato sospechoso menor menos su inmediato vecino, que es 130,1. Ustedes calculan esa Q y luego proceden a compararlo con el Q tabulado que se puede encontrar en la tabla, que en este caso vuelve a ser 0,64. Y aplicar los dos casos, los dos escenarios de comparación, si son menores o mayores, para poder establecer si el dato se descarta o no. Ahora bien, sigamos avanzando. Es importante entender un concepto que se llama la distribución de Gauss. ¿Qué es esa distribución de Gauss? Resulta que cuando se obtienen muchos datos de un mismo experimento que se hace varias veces, que se replica, se ha encontrado que estos datos al graficarse generan una figura como la que están viendo aquí en la diapositiva, que se conoce como la campana de Gauss o también una distribución normal. Es una función matemática que describe generalmente la manera en la que se distribuyen los datos experimentales en un conjunto. En este caso, ustedes ven en la parte inferior unas letras bien particulares, que es la letra griega sigma, que hace referencia a la desviación estándar. En el eje Y que se está graficando, se puede graficar el número de veces que se obtiene un dato, ¿sí? O el número o el valor de las medidas que han sido replicadas. En otros textos es, por ejemplo, el porcentaje de veces que se repite dicho resultado. ¿Qué es importante entender de la distribución de Gauss? Que es una función matemática que tiene dos parámetros principales. Uno de ellos se conoce como la media, o mejor conocido como el promedio, que hace referencia al centro de la distribución. En esta gráfica sería esta línea que divide de manera homogénea o de manera simétrica la curva o campana de Gauss hacia la izquierda y la derecha. Y miren que aquí está representado por una letra mu, pero generalmente nosotros manejamos como símbolo del promedio una X con una rayita horizontal encima. Aparte de la media, en una distribución de Gauss se encuentra algo que se llama la desviación estándar, que es una medida de la dispersión de los datos o, como lo hemos visto en las clases, de la precisión de los datos. Representado aquí gráficamente, ¿qué es la desviación estándar? Vemos que es esta distancia del valor central a este toque de esta frontera, a esta altura específica de la distribución de Gauss. Podemos ver que correspondería como a 2/3 de la altura máxima de este máximo de la curva o de la campana de Gauss. Esta distancia es la desviación estándar y por eso vemos aquí este símbolo sigma, que también es utilizado en la literatura estadística para hacer referencia a la desviación estándar. La desviación estándar la puedo ver de manera simétrica como un reflejo a la izquierda, por eso es negativo en este lado, o a la derecha con respecto a tocar el valor central. La fórmula matemática para calcular la desviación estándar, que se puede representar por sigma, por la letra S, luego les digo en qué escenario se utiliza mejor sigma o mejor S, Standard Deviation en inglés, es esta, raíz cuadrada de la sumatoria de las distancias entre los datos experimentales menos el dato promedio, todos elevados al cuadrado, dividido n-1, donde n corresponde al número total de datos que hacen parte de ese conjunto, el cual arroja este tipo de comportamiento gráfico gaussiano. Como ya lo dije anteriormente, igual lo quiero recalcar acá, esta distancia se conoce como ancho de la distribución, pero estadísticamente pues es la desviación estándar de los datos. Interesante recalcar aquí que cuando la desviación estándar tiene valores muy pequeños, aquí dice cuando disminuye la desviación estándar,
aumenta o se incrementa la tendencia que tienen los datos para agruparse alrededor del valor promedio. ¿Y esto qué nos sugiere a nosotros? Pues que los datos tienen una mayor precisión, ¿sí? Están poco dispersos. La mayoría de ellos se encuentran ubicados en esta región de sombreado azul oscuro porque tienden a adquirir el valor central o valor promedio. Pero si analizamos toda la gráfica, vamos a ver que algunos datos se van a encontrar en la cola, esto es como se llama, la cola de la curva gaussiana, estando a una no tan cerca al valor central, sino más bien alejándose. ¿En qué medida o qué tantas veces? Más de una desviación estándar, miren, dos desviaciones estándar o tres desviaciones estándar. ¿Esto qué nos conlleva a analizar? Pues que la probabilidad de observar un valor disminuye al aumentar su distancia de la media. O sea, aquí es más raro encontrar datos que correspondan al fenómeno o al experimento que yo esté midiendo, ¿sí? Aquí disminuye la probabilidad de que estos valores correspondan a lo real, porque lo real debería estar centrado aquí en la parte donde se encuentra el promedio. Continuando con la forma de las curvas gaussianas, podemos encontrar lo que nos está mostrando esta figura. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque resulta que cuando yo hago un experimento, miren que aquí sí claramente menciono que es el eje Y, número de medidas, yo puedo tomar 200 datos distintos, hacer 200 titulaciones, por ejemplo, de un ácido, o puedo hacer 800 titulaciones del mismo ácido. ¿Mm? Que se ha encontrado que al aumentar el número de datos que se toman con respecto al mismo experimento o a la misma medición, este ancho de la distribución se va haciendo menor, ¿sí? ¿Y qué significa que yo aumente el número de medidas? Pues que ya no tengo como tal un experimento con una muestra, sino que me estoy acercando a tener una población muy grande de datos. De manera muy ideal, si yo pudiese tomar infinito número de datos de un mismo fenómeno, pues yo qué podría establecer en el valor central. Pues ya no hablo de un promedio, sino hablo del valor real o valor verdadero de ese fenómeno, ¿sí? Y en estadística ese valor verdadero se representa por la letra griega mu. Y esa distancia a estos 2/3 de altura, que es el ancho de la distribución, pues se conoce como desviación estándar, pero si es de una serie infinita de datos, se representa por esta letra, sigma. Cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a una población. Pero nosotros sabemos que experimentalmente yo no puedo hacer 800 titulaciones de un mismo ácido. O sea, yo hago un número finito de medidas, finito de datos. Entonces ya no puedo hablar de que el promedio de esos datos es el valor verdadero. No, sino tengo que ser un poco más como medido y decir, no intentar exagerar tanto, que, que ese es el valor verdadero, no, sino que ese es el valor promedio de todos mis experimentos y mi desviación estándar ahora se denomina desviación estándar de la muestra. En términos matemáticos, ¿cuál es la diferencia? La desviación estándar, miren que en el denominador contempla el número total, que sería como infinito de datos. En cambio, la desviación estándar muestral o de la muestra involucra en el denominador n-1. N-1 tiene un nombre y es grados de libertad. Entonces no vamos a olvidar este concepto porque como experimentalmente nosotros vamos a determinar los valores por réplicas de un experimento de una medida específica de una propiedad, entonces no podemos ser tan ambiciosos de que estamos midiendo el valor verdadero, sino un valor promedio, y en nuestra ecuación de desviación estándar hablaremos de grados de libertad. Recordando nuevamente que aquí el término N hace referencia al número de medidas o número de experimentos o número de réplicas que se toman en un experimento. Experimentalmente, como que construir una curva de Gauss es un trabajo bastante arduo, tedioso, pero que arroja resultados muy válidos, muy importantes en ciencias, ¿sí? En una distribución de Gauss podemos encontrar un gráfico como este. Este gráfico en principio se construye
pues recolectando un número de medidas y viendo cuántas veces se repiten esas medidas, ¿sí? Y vemos que la tendencia, por ejemplo, en este tipo de gráfico es esta campana, es esta curva que ya sabemos que se conoce como distribución de Gauss. El valor central lo seguimos llamando promedio porque pues es una serie finita de medidas. Esa distancia que hay entre el valor promedio y ya digamos la cantidad de datos que se encuentran a estos 2/3 de altura se denomina desviación estándar muestral o muestral, desviación estándar donde hay n-1 grados de libertad. ¿Y por qué es importante? Miren, uno de los usos de la campana de Gauss es el control de calidad, que nos permite evaluar la consistencia y la variabilidad de producción de materiales, de medicamentos, por ejemplo, o de servicios. De acuerdo a la distribución, se puede establecer si estamos con unos estándares de calidad y si no estamos, entonces evidenciar que existen esas desviaciones o esos procesos anómalos en un proceso de fabricación que conllevaría a que el profesional tome medidas, tome decisiones, cambie algo. En el ejemplo particular, que se encuentra en un libro muy famoso de analítica, se habla de la determinación del tiempo de vida media de los bombillos LED en una serie de lotes. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, se determinó el tiempo de vida de 400 bombillos, encontrando que el valor central tiende a encontrarse entre los 800 y los 900 horas. Es el tiempo de vida. Específicamente, ¿cuánto dio el promedio? 845,2 horas. ¿Y qué desviación estándar se encontró? 94,2 horas. Entonces, no podemos pensar siempre que las desviaciones estándar dan pequeñitas, menor a 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque depende del tipo de experimento que estemos haciendo. Esto es una medida de cuánto dura viviendo un bombillo. Y pues la magnitud es bastante grande, entonces no podemos esperar que la desviación estándar nos dé muy pequeña. Siempre hay que ser muy observadores y tomar decisiones de acuerdo al sentido común. Bueno, como les mencionaba anteriormente, entonces, ¿qué pasa si yo hago este mismo experimento de determinar el tiempo de vida media de las bombillas, pero ya no mido 400 bombillas, sino mido casi 800 bombillas, o sea, el doble? Se ve una disminución, ¿cierto? Que se vuelve más angosta este ancho de la distribución. ¿Y por qué? Porque es uno de los trucos que tenemos los científicos para aumentar la dispersión, ¿sí? O ver que los datos sean más precisos. ¿Cómo? Incrementando el número de réplicas o el número de experimentos que hacemos, ¿sí? Quiero que noten acá las líneas punteadas que dividen la curva gaussiana en dos, como si fuera un espejo, y miren que la línea punteada es la misma, tanto para el experimento hecho con 400 bombillas como con 800, ¿sí? El valor promedio es el mismo, pero lo que está cambiando es el ancho de la distribución, es decir, la desviación estándar. Eso nos hace pensar que cuando ustedes o cuando nosotros los científicos hagamos una serie de medidas, no debemos hacer dos o tres, ojalá más, porque eso nos permite validar estadísticamente nuestras mediciones. Esta es una conclusión. A menor ancho de la distribución significa que menor es la desviación estándar y por ende mayor precisión hay en la toma de medidas o en los datos. La distribución o campana de Gauss también tiene otra información bien interesante. ¿Sí? Aquí está el gráfico. Entonces dijimos que si estamos hablando de una serie finita de medidas, pues no hablamos de mu, sino hablamos de valor promedio. Pero ¿qué llama la atención acá? La coloración que le dan al área bajo la curva que está siendo mostrada en esta diapositiva. Entonces, si nos movemos hacia la parte derecha, encontraremos que está el valor central o valor promedio y hasta esta distancia nos estamos moviendo al ancho de la distribución, que se llama desviación estándar. Pero yo también puedo tener datos que no son iguales al promedio, sino que son menores al promedio y alcanzan a cubrirse por ese valor llamado desviación estándar, pero pues ya en el eje negativo de las X. O sea, se encuentran a menos una desviación estándar. Estadísticamente encontramos que los valores experimentales que se encuentran
ya sea a menos un valor de la desviación estándar con respecto al promedio o al valor promedio sumándole una desviación estándar, los datos que se encuentran en esta región equivalen al 68,3% del área de la curva de Gauss. En cambio, aquellos valores que yo les decía que se alejaban, los que están entre dos desviaciones estándar, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda del valor promedio, se van a encontrar todo este rango de menos dos desviaciones estándar hasta dos desviaciones estándar, equivalen al 95,5% del área de toda la curva gaussiana. Y si ya nos movemos desde menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar del valor promedio, pues obviamente ahí vamos a encontrar casi la totalidad de los datos, casi el 100% de los datos. Pero uno ya se da una idea que moverse por estas colas como que raro, o sea, un dato que ya esté aquí yo no sospecho de él. Los datos para que se acerquen al valor central deberían encontrarse en esta región de azul oscuro. Por eso es que estadísticamente adquiere sentido emplear el valor de la desviación estándar, o sea, el ancho de la distribución, como un parámetro para calcular la incertidumbre de una medida que sé que debería tender a adquirir el valor promedio, ¿sí? Esa incertidumbre, recuerden que me da un rango, un más o menos, mírenlo acá, más una desviación estándar o menos una desviación estándar. Es en estas regiones donde existe la mayor probabilidad de encontrar un dato que tenga sentido, que sea lógica, que corresponda muy cercanamente al valor promedio de ese conjunto de medidas. Y lo vamos a encontrar representado así. Si yo quiero pensar en que tengo una serie de datos y la mayoría se encuentran acá, pues perfecto. ¿Por qué? Porque ese dato muy probablemente sea el valor promedio sumándole el valor de la desviación estándar o que me haya arrojado un resultado final como el del valor promedio, pero restándole una desviación estándar que se encuentra en esta área trazada, en este sombreado de color beige que les estoy colocando en la diapositiva. En inglés también podrán encontrar esto, SD, Standard Deviation, ¿sí? Como ese valor que va a representar la incertidumbre de la medida. Entonces eso nos conlleva ¿a qué? Al concepto de intervalo de confianza, IC, intervalo de confianza. Pero en los libros lo van a encontrar como mu, la letra griega mu. Resulta que Gosset, un matemático muy brillante, inteligente y pionero para su época, propone un tratamiento estadístico muy famoso conocido como la T-de-Student. ¿Para qué se utiliza esa prueba? Para calcular o expresar intervalos de confianza, es decir, ese más o menos, ese rango en donde yo voy a encontrar una respuesta, un resultado que es válido, que no será anómalo, que está identificando o está hablando de manera certera del experimento de la magnitud del fenómeno que yo estoy midiendo. Y también la T-de-Student se utiliza para comparar medias o medidas. ¿Cómo se calcula un intervalo de confianza? Ok, aquí van a encontrar todo un texto largo, pero lo primero es saber que yo contar con un conjunto de datos experimentales, o sea, hice un experimento y lo hice varias veces, muchas réplicas, entonces tengo un número importante de resultados, de números. Con ese número, pues puedo hallar el valor promedio, que es la media menstrual, como dice acá, y con ese conjunto de datos también puedo hallar la desviación estándar. Como ese conjunto de datos es finito, pues estoy hablando de la desviación estándar de la muestra. Ya nuevamente reiteramos que no se puede hallar el valor verdadero mu ni la desviación estándar poblacional. No, experimentalmente esto no es posible. Ahora bien, ese intervalo de confianza es una expresión que me indica dónde mi valor, mi resultado, se encuentra a una distancia específica de quién, del valor promedio. Y que ojalá esté, obviamente, en la curva gaussiana, en esa parte central sombreada que les mostraba en la diapositiva anterior. Esto conduce entonces a la aplicación de esta fórmula que ven acá, que no tiene nada del otro mundo, no se asuste. Mu es el intervalo de confianza, que es el que vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues primero nos vamos a centrar en el valor promedio de este número limitado de datos o llamado conjunto de datos. Entonces a ese le hallo el promedio.
Voy a determinarle la incertidumbre. Ah, bueno, más o menos. ¿La incertidumbre de qué dependerá? Se los acabé de mostrar, de la desviación estándar. Pero yo como científico tengo que darle cierta rigurosidad o cierta limitación a ese ancho de la desviación estándar. ¿Cómo? Incluyendo estos dos parámetros. Este parámetro es el que nos aportó Gosset con la t-student. T es un número que se encuentra en las tablas y se llama t-student. Este número, cuando yo le doy un nivel de confianza estadístico, 90, 95%, cuando voy aumentando ese nivel de confianza, el valor de t se va haciendo más grande. Y si se hace más grande, miren que esto es el numerador, esto hace que, ¿qué? Que la incertidumbre, porque todo esto que ven acá, este más o menos, este fraccionario, eso es un número. Pero ese número, ¿qué nombre tiene? Incertidumbre, porque es el que va después del más o menos. Toda esta es la incertidumbre. Si t es grande y la desviación estándar es grande, pues el numerador es grande y por ende la incertidumbre también va a ir aumentando. Ya se los mencioné, si la incertidumbre, si el valor de la desviación estándar es mayor, pues la incertidumbre también va a ir creciendo. Y en el denominador n, recalcamos que es el número de mediciones o el número de datos que tenemos, y al aumentar ese número de mediciones, experimentalmente ocurre estadísticamente ocurre que se vuelve más angosta, ¿no? La distribución, el ancho de la distribución y por ende la incertidumbre se va a hacer menor. ¿Por qué se va a hacer menor? Porque está en el denominador. Y si este número es grande, pero al encontrarse en el denominador es inversamente proporcional, hará que todo el fraccionario tenga un valor numérico menor y como esta es la incertidumbre, pues la incertidumbre del valor promedio va a ser más pequeña. Les mencionaba entonces del valor o el parámetro t-student. Bueno, ¿dónde lo voy a encontrar? En los libros, ¿sí? En los libros especializados, como esto que les estoy mostrando, tabla t-student. Pero les hablaba de un nivel de confianza, o sea, como la probabilidad en la que yo quiero encontrar unos datos y esos datos establecer si son o no confiables, si representan la naturaleza íntima del fenómeno que estoy moviendo, que estoy midiendo. Pero este valor de t no solamente depende de esa probabilidad que les menciono, sino también del número de grados de libertad, que es el término n-1. Entonces, a modo de ejemplo, si yo tengo un experimento en donde hice 10 réplicas, pues ¿qué quiere decir? Que yo obtuve 10 datos, ¿sí? Si obtuve 10 datos, para poder buscar el valor de la t o del parámetro t en la tabla, tengo que tener muy claro cuáles son los grados de libertad. Como la fórmula de grados de libertad es n-1 y en mi experimento tengo 10 datos en total, pues a 10 le resto 1 y me va a dar 9. Si me pide el ejercicio que tenga un 95% de confianza, entonces voy a tener que hacer como una intersección de datos entre los que me da la columna de grados de libertad y los que me dan estas de nivel de confianza. Vemos acá, por ejemplo, grados de libertad n, 10 menos 1, 9. Entonces 9, me voy a mover en la línea del 9. Cualquiera de estos valores, entre comillas, debería ser mi valor t-student, pero es que tengo otra limitación, que es al 95% de confianza. Entonces tengo que moverlo en la columna de 95. La intersección entre grados de libertad 9 y 95% de confianza es el número 2,262. Ese es el valor o parámetro t que voy a emplear para mis cálculos del intervalo de confianza. ¿En dónde voy a utilizar eso? Pues en la fórmula que les mencioné en la diapositiva anterior. Intervalo de confianza será igual al valor promedio más o menos el parámetro t, que en este caso ya sé cuál es, 2,262, y lo multiplico por la desviación estándar y lo divido entre la raíz cuadrada del número de datos. Para el ejemplo particular, pues yo no les estoy mostrando los 10 resultados del experimento, pero ya ustedes pueden inferir que 10 va a ser aquí el número que le van a sacar la raíz cuadrada y que la desviación estándar pues dependerá de la desviación estándar que me arrojen esos 10 datos. Y el promedio, pues el promedio de esos 10 datos. Para poder decantar como toda esta información, entonces hagamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio está inspirado en unas mediciones experimentales que hicieron los estudiantes de química analítica. ¿Cuál? Prepararon una solución llamada una solución A y le midieron la densidad utilizando pignómetro.
Entonces el ejercicio propuesto es el siguiente. Determine la densidad real de la solución A con su respectiva incertidumbre, descartando valores anómalos en primera instancia y luego aplicando el test T de Student con un 95% de confianza. Aquí quiero hacer hincapié en que, claro, uno puede empezar a calcular el intervalo de confianza con la fórmula que les acabo de mostrar, pero resulta que yo primero tengo que evaluar como científico si el conjunto de datos que yo tengo de densidades, todos son correctos o hay un dato anómalo. ¿Y cómo sé si hay un dato sospechoso? Pues aplicando el test de Dixon. Pero bueno, vámonos a la realidad. ¿Sí? La realidad es que esos 5 grupos de laboratorio determinaron la densidad de la solución A utilizando un pignómetro. Entonces, ellos tienen una serie de datos experimentales iniciales. ¿Cuáles? La masa del pignómetro vacío, la masa del pignómetro conteniendo la solución A y anotando muy bien el volumen real del pignómetro, anotando no, considerando el volumen real del pignómetro. Pero ¿cuál es la pregunta? Me hablan de la densidad. Entonces, ustedes no van a hacer descarte de datos ni con las masas del pignómetro, no van a aplicar el test de Dixon, ni el test, ni la prueba T de Student, ni con la masa del pignómetro, ni con los volúmenes. Tienen primero que calcular la densidad, porque de eso es que me están pidiendo que haga la estadística. ¿Cómo se hace la densidad? ¿Cómo se hace? No, ¿cómo se calcula la densidad? Pues ustedes deben considerar primero cuál es la masa real de la solución, porque a esa es que le van a calcular la densidad. Entonces aprovechan la información que tienen y es que midieron la masa del pignómetro vacío y luego la masa del pignómetro lleno de la solución y haciendo una resta de estos dos, por eso lo dejé en color rojo, claramente vemos que se va a cancelar la masa del pignómetro y únicamente nos va a dar la masa de la solución. Tome como ejemplo el dato del experimento número 1. Masa de la solución 21,2106 menos la masa del pignómetro vacío 15,0116 gramos. No quito cifras significativas, mantengo el uso de las unidades para tener claramente el concepto de que estoy hallando una masa. Esa resta arroja el resultado de 6,1990 gramos. Para hallar la densidad, pues recordemos que la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Entonces, esa masa se debe restar sobre el volumen real del pignómetro, que el experimento 1 reporta que es 5,590 mililitros. Al hacer esa división, obtenemos la densidad con el número adecuado de cifras significativas según la información poseída. ¿Sí? Una masa que tiene 5 cifras significativas, pero un volumen que tiene 4 cifras significativas. Entonces, al hacer operaciones de división o de multiplicación, pues mantenemos el resultado con tantas cifras significativas según el número involucrado en la operación que tenga el menor número de cifras significativas. 1,109 gramos por cada mililitro. El manejo de unidades es primordial. Teniendo ya esa muestra de cálculos de la densidad del experimento número 1, pues podemos ya diligenciar la tabla y tener los resultados que coloqué en color rojo. Entonces tenemos 5 valores de densidad para la misma solución A. Entonces vendríamos a sospechar de algún dato. Pues yo no sé, revisen. Y aquí hay un dato como muy bajito, ¿sí? O podemos pensar que el primer dato de 1,109 es un dato muy alto y que se sale de la tendencia. ¿Qué podemos hacer? Pues aplicar el test de Dixon o prueba Q. ¿Cómo? Ordenando primero los datos en orden creciente, como lo están viendo en la diapositiva. Segundo paso, haciendo el cálculo de la Q calculada. Para el dato menor, sospechando de 0,493, entonces divergencia sobre el recorrido. El dato vecino menos mi dato anómalo menor sobre el rango o el recorrido, el dato más grande menos el dato más pequeño. Eso me da un valor para Q calculado del dato menor igual a 0,8198. Alguien dirá, oiga, no, yo quiero sospechar del dato más grande o la cota superior. Pues perfecto, aplique la fórmula de la Q y determine la Q calculada, pero para ese dato mayor. Ahora el dato vecino es 1,030 y el dato sospechoso es 1,109. El recorrido o rango en el denominador sigue siendo el mismo. Pero en este caso el resultado de la Q calculada es 0,1282.
Siguiente paso, comparar el valor de la Q calculada versus la Q tabulada. Entonces tengo que buscar la tabla para el rechazo de datos o test de Dixon. ¿Para cuántas medidas? 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 observaciones. Y el valor de esa Q tabulada es 0,64. ¿Qué encontramos? Que el dato mayor es menor a 0,64, entonces el dato mayor no se descarta. En cambio, para el dato menor, tenemos 0,8198 que numéricamente es mayor que 0,64. Y eso nos implica la siguiente conclusión, que el valor de la densidad del experimento número 3 sí o sí debe descartarse. Antes de continuar con el establecimiento del rango de confianza o intervalo de confianza y la incertidumbre de la densidad, quiero decirles lo siguiente. El aplicar el test Q o test de Dixon tiene una salvedad. Y es que la fórmula para hallar el valor de Q calculado depende del número total de datos o el número de observaciones que tiene el experimento. Esta es la fórmula que les enseñamos en clase, ¿sí? Pero si ustedes efectúan experimentos en donde tienen un número de réplicas bastante grandes, ¿sí? Mayor a 11 datos, por ejemplo, mayor a 50, ya tienen que revisar los textos especializados de estadística para saber cómo calcular esa Q. Calcular, perdón, la redundancia. En el aula virtual yo les dejé unos artículos científicos como material de consulta. Traigo aquí a colación este artículo de Roaracher, en donde él coloca las diferentes ecuaciones para hacer el cálculo de Q. No el tabulado, no, sino el Q calculado. ¿De qué depende la aplicación de cada uno de ellos? Pues él propone que cuando se tienen datos o un rango de datos entre 3 y 7, se puede utilizar la ecuación R10, que es la que se les ha enseñado en el aula de clase. Pero si yo tengo un conjunto de datos en donde ya el número de medidas se encuentra entre 8 y 10, la fórmula cambia. Hay que utilizar R11. Si tengo entre 11 y 13 datos, la fórmula a usar es R21. Pero que si tengo más de 14 datos, la fórmula a utilizar para Q calculado es la R22. Entonces, quiero que tengan muy presente esta información porque es muy, muy vital, ¿sí? Y obviamente les llevará a conclusiones erróneas si siguen netamente aplicando la primera ecuación, que ya vemos que es útil cuando máximo tenemos 7 datos. Continuamos entonces con el ejercicio. Determinar la densidad real de la solución A con su respectiva incertidumbre, aplicando el test de Student con un 95% de confianza. Entonces la aplicación del test de Dixon condujo a que el experimento 3, la información del experimento 3 tiene que descartarse. ¿Y eso qué cambia? Cambia el n, cambia el número de datos. Ya no tenemos 1, 2, 3, 4, 5 densidades, sino que vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, las de color rojo. Ahora n es igual a 4. Con estos datos, ¿qué vamos a proceder? A aplicar la fórmula de la T-Student, es decir, a calcular el intervalo de confianza. ¿Y qué demanda el cálculo del intervalo de confianza? Conocer el promedio de las densidades, no de los 5 valores de densidades, no, de los 4 que nos quedan después de haber hecho el descarte de datos. ¿Ustedes cómo van a hacer ese cálculo del promedio de la densidad? Obviamente deben hacer uso de alguna herramienta matemática que les facilite los cálculos, Excel por ejemplo, pero pensando en el momento de encontrarse en el aula de clase donde no tienen computador, pues ahí es donde entra el aprender a usar sus calculadoras. Cualquier calculadora tiene modo estadístico y claramente ustedes podrán ingresar estos datos, 1,109, estos en rojo, y pedirle que les arroje el valor del promedio, ¿sí? Que se lo pueden calcular también manualmente. En el aula virtual les dejé varios videos de YouTube con diferentes marcas y referencias de calculadoras en donde se les explica cómo hacer la determinación de parámetros estadísticos tan básicos como el promedio o como la desviación estándar. Aquí ya les estoy mostrando el resultado del promedio de estos 4 datos en rojo de la densidad
y los de la desviación estándar de la muestra de estos cuatro valores de densidad. Bueno, y quiero aquí hacer hincapié en que el promedio tiene las mismas unidades de densidad y que la desviación estándar también tiene las mismas unidades de densidad, porque ya les dije que la desviación estándar viene de la curva gaussiana que se construye con los datos. ¿Y qué datos estamos analizando? Las densidades. Por ende, tiene unidades. ¿Cuántos datos me quedaron después de hacer el descarte? 4. Entonces aquí, número de datos que no son sospechosos, 4. ¿Cuáles serían los grados de libertad? Pues los grados de libertad es n-1. 4 menos 1 me da 3. Acudo a la tabla TestStudent para poder despejar o conocer o establecer, escribir en algún lado de la hoja el valor del parámetro t. Como tengo 3 grados de libertad, pues entonces me voy a mover horizontalmente por acá. Y como me lo pidieron en el ejercicio al 95% de confianza, pues me voy a mover de manera vertical en la columna del 95. Hago la intersección de estos dos columnas y encuentro que el valor de t que se debe utilizar en este ejemplo particular es 3,182. Parámetro t para 3 grados de libertad al 95%, 3,182. Listo. ¿Para qué hago todo eso? Para calcular el rango de confianza μ de quién, de la densidad. Repito, no es el rango de confianza ni de la masa del pignómetro ni del volumen, no. Es de la relación masa sobre volumen que se llama densidad. El valor promedio me lo dio la calculadorcita, 1,036 gramos por cada mililitro, más o menos, la fórmula dice desviación estándar por t dividido la raíz cuadrada del número de datos. Entonces estoy reemplazando los datos. ¿Cuál es la desviación estándar? 0,05071. ¿Cuál es el parámetro t? Pues para 3 grados de libertad y el 95% de confianza, 3,182. Dividido el número de datos. 5. No, porque usted ya descartó. Número de datos, 4. Entonces, raíz cuadrada de 4. Eso conduce a la siguiente respuesta. ¿Cuál es el rango? Primero va el promedio, 1,036 gramos sobre mililitro. ¿Cuál es la incertidumbre? Lo que va a la derecha después de aplicar la fórmula. Más o menos 0,0806796 gramos sobre mililitro. Pero hemos visto que la incertidumbre debe dejarse con un único dígito significativo. ¿Cuál? El primer dígito significativo. Y la posición decimal en el cual se encuentra ese primer dígito significativo delimitará el número de cifras con el que yo debo reportar el resultado. ¿Cuál? En este caso, la densidad. Entonces, miren, esta es la incertidumbre, pero debo dejarla únicamente con un dígito significativo. Entonces, esto no, el primer dígito significativo es este. Pero tengo que hacer redondeo para saber si me queda 8, 9 o ¿sí? Entonces, redondeo y resulta que todas estas cifras son descartables y me dejan únicamente al 8 como primer dígito significativo. Pero el 8 ¿en qué posición decimal está? Aquí está la coma. Está en la segunda posición decimal. O sea que mi densidad, que yo llevo con 4 cifras significativas, pero con 3 decimales, no la puedo reportar así, porque en este número ya no se encuentra la certeza. La certeza se encuentra apenas en el segundo dígito que está a 2 posiciones de la coma. Por eso es que debo dejar únicamente con este dígito. Pero antes de borrar el 6, hago el redondeo. El 6 que le hace al 4 lo sube a una unidad. Entonces la respuesta a este ejercicio es que la densidad real de la solución A para estos 5 experimentadores es de 1,04 gramos sobre mililitro, más o menos 0,08 gramos sobre el mililitro. Recalco aquí nuevamente que deben dejarse las unidades, tanto para el valor promedio como para la incertidumbre de ese valor promedio. Espero que esta explicación haya sido clara y los invito entonces a realizar de manera autónoma e independiente este ejercicio. Un ejercicio bastante completo, inspirado en lo que los estudiantes de analítica hacen en una práctica de laboratorio y con toda la complejidad que demandaría un ejercicio para un parcial. Agradezco mucho su atención y espero haber sido clara en mi explicación. Feliz día.